que les toca baño hasta las 2. Antes de dar clase, maestra. Ya sé, ¿verdad? Si no tuviéramos que dar clase, andábamos todos más normalitos. Y luego pues cambian los roles, ahorita estudiante y al rato pues más docente. Sí, así es. Bueno, precisamente también de eso se trata el tema, ¿verdad? Bueno, déjenme les comparto la pantalla. Vamos a ver si no nos trabamos con lo que tenemos aquí. Buenas tardes, maestra. Hola, Ana Karen, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, también. Qué bueno, Miss, qué bueno. Entonces, por ahí decíamos. A ver. Bueno, entonces déjenme les comparto. A ver, bueno, entonces, primero que nada, ¿cómo se les hizo la película? Estaba padre. Estuvo interesante, la verdad. Sí, Interesante. sí, estuvo interesante. O sea, esa película es de 1995, o sea, estamos hablando de casi 25 años atrás. Y hace 25 años atrás, pues realmente había esta conmoción. Si se fijaron, ¿de qué tamaños eran los celulares? Estaban grandotes. Sí, Eran- está de eso. Sí. Y En de comparación pequeñitos. con los de hoy, sí. Sí. Son de los que se les conocen como de tipo ladrillo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces para que más o menos se den una idea. O pues por ejemplo, también ahí vieron ustedes las computadoras. Sí, ¿a algunos de ustedes les ha tocado ver una de esas computadoras hoy día? ¿Sí? Sí. Entonces, pues ya realmente, pues sí, 25 años, pues son muchos. Y aquí pues nada más para más o menos centrarnos en el tema de antes y hoy, ¿no? Con respecto a la influencia de la tecnología en pues lo que es la parte de la identidad. ¿Sí saben, sí conocen ustedes ahorita la situación que hay con TikTok? Sí. ¿Sí? No, A ver, Miss. ¿nos platicas, ¿Los de Alberto? Estados Unidos? Sí, Sí, la de Estados situación, la situación con el TikTok. Ajá. No, pues a lo que he visto la situación con eso es que la gente tiende a exponerse mucho, pues haciendo esos videos cortos que la verdad yo no les encuentro gracia. No, pero creo que en Estados Unidos prohibieron usar TikTok, ¿no? Ah, no, esto no sabía. Lo hicieron porque realmente creo que eso es más por la guerra comercial que tiene China con Estados Unidos. A ver, sí. Y supuestamente ya cambió de dueño TikTok, ¿A poco TikTok es un chino? estadounidense. No, todavía no. Lo iba a Todavía comprar no lo Microsoft. compran. Lo iba a comprar Microsoft, pero no lo compró. ¿Que no TikTok era una aplicación antes que se llamaba Musical.ly o algo así, no? No. Sí, sí, era eso. Sí, ¿verdad? Sí, pero Sí. evolucionó. ¿Pero no funcionó? Cambié de compañía. Evolucionó y se convirtió en red social. Mm. Sí, Sí, a porque ver. yo me Sí. acuerdo de eso que nada más subían los videos y ya eran como los Vines. Entonces, como que son varias situaciones, ¿no? Que surgen alrededor TikTok. Como decía Benjamín, pues sí tiene que ver con la guerra comercial con China. Como dice Irán, pues sí, pues no nada más es que espíe a las personas, sino que realmente las personas al descargar la aplicación, pues tienen que alimentar, ¿sí?, a esa red social con datos personales. Entonces, Estados Unidos
pues podríamos decir, utilizó esa referencia para prohibirlo en Estados Unidos, pero la realidad es de que pues hay empresas estadounidenses interesadas en adquirir la aplicación. Una de ellas era Microsoft, ¿verdad? Que ya se retractó de la oferta de compra, pero la otra que está muy fuerte es Walmart. Entonces yo les hago una pregunta, ¿por qué Walmart querría comprar TikTok? Tal vez para hacer publicidad, ¿no, maestra? Mediante pues, Meter anuncios. Anuncios, Tal Para vez. espiar, para espiar. para activar los micrófonos. Oiga. Sí. Bueno, Es que tener lo mismo de sugerirte productos en base a lo que tú ves y subes. Pues Exacto. Walmart, como es una tienda comercial, aprovecharía eso para meterte publicidad por la cara. Que es como cuando de repente estamos hablando con alguien en una decimos que nos interesa comprar algo, un celular o algo, y de repente abrimos Facebook y nos empiezan a bombardear ya con anuncios de celulares, promociones del cel. Entonces es como una segunda ventana que tienen la posibilidad de abrir las aplicaciones e incluso hasta de activar el micrófono, según lo que había leído. Bueno, ahí por ejemplo, sus opiniones podríamos decir son la punta del iceberg. Sí, las razones pues del interés de Walmart en TikTok podríamos decir que son más profundas y tienen algo que ver con la película. Sí, por ejemplo, ¿cuál fue la problemática de la película que viene? Pues básicamente, así a esta Ángela le roban su identidad por lo del disquete, ¿no? Por el virus que tenía. No el virus, el programa. Por el simbolito ese de pi que le hacía, creo que era Control Shift o algo así, y le hacía clic y salía una base de datos y pues, por eso la querían matar, pero primero le robaron su identidad. Pero realmente eran como sistemas de seguridad de bancos o de grupos financieros que estaban siendo corrompidos, ¿no? Por la presencia de un virus. Creo que se llamaba pretorianos o hacían alusión a los pretorianos. Así es. Sí. Sí, que realmente lo que querían era la persona o el fundador o el informático que había hecho el sistema de seguridad o el que pues, puso la base para ser corrompido, realmente quería sobresalir en el mercado al hackear o al tumbar las bases y de los sistemas financieros y que le compraran a él su producto. Sí. Entonces él iba a escalar en la pirámide de los sistemas de seguridad en ese momento. Pero, por ejemplo, si recuerdan, o sea, no nada más era que le compraran el producto, sino que al comprarle a él el producto, poder ingresar a los sistemas de cómputo de las diferentes dependencias que pues cuentan con información muy valiosa, ¿no? Como son los bancos, como eran también las personas del gobierno. O sea, realmente lo que pretendía era tener poder en el ámbito económico y político, porque incluso la primera persona que sale, que se suicida por un mal diagnóstico. Un diagnóstico que iba en contra de todas sus creencias y que antes de preguntarse cómo fue que yo estoy enfermo de esa, creo que era SIDA, ¿no? Sí, era SIDA. ¿Cómo es que yo he sido diagnosticado de SIDA? O sea, él estaba en contra pues de todo lo que era, o se reconocía pues a esa persona como fuerte oponente de lo que era la homosexualidad. Entonces, en ese entonces se pensaba pues que la homosexualidad era una enfermedad provocada por actos promiscuos. Entonces él iba en contra de toda su persona. Entonces a él le hacen un falso diagnóstico, pero el diagnóstico se lo hacen por medio Una manipulación.
de una manipulación de la información que había en los sistemas, en la red, se puede decir, de información. Sí, y precisamente esta empresa pudo accesar, o sea, él era una persona que estaba en una empresa que vendía esos, pues podríamos decir, sistemas de protección. Entonces, como él era un rival directo de la empresa, pues lo que hizo fue eliminarlo, ¿sí? Haciendo la alteración en la información por medio del mismo sistema. Entonces, realmente el problema es que se pretendía tener control de la información, que pues con esa información les iba a dar mucho poder económico, político, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, veíamos pues que, pues, por medio de las computadoras o de la información que tenemos ya hoy día pues en el Internet, en la nube, por medio de los dispositivos electrónicos, pues realmente saben todo de nosotros, ¿sí? Y con la inteligencia artificial, o sea, no nada más saben lo que hacemos hoy día, pero incluso pueden influir en nuestras acciones futuras, ¿sí? El problema de TikTok y Walmart hoy día es precisamente eso. La información que la gente proporciona por medio de la aplicación y lo que Walmart puede hacer con esa información para modificar nuestros actos futuros en cuestión de... Y lo que ella puede hacer a su vez para vender esa información. O sea, si hablamos que Walmart es la tienda departamental más grande del mundo, ¿sí? Aquí en México pues es la más grande, ¿sí? La más grande en Estados Unidos, la más grande en otros países. Entonces realmente ellos conocerían nuestros patrones de compra, de qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, cuándo lo compramos, ¿sí? Si lo pagamos en efectivo, con qué tarjeta lo pagamos, si es de crédito, si es de depósito. Entonces, al saber ahí también nuestros datos financieros, pues sabe también lo que ganas, lo que gastas, cómo puedes, cómo usas tu dinero. O sea, realmente sabría clientes de esta empresa de alguna u otra forma, pues imagínense con la información que hay en TikTok. Entonces, esa era también una de las problemáticas que se presentan hoy día, ¿no? De que, o sea, van a influir en nuestras conductas a futuro. O sea, nos van a decir comprar, ¿no? Con la inteligencia artificial. No sé si les ha pasado en su celular o en su computadora. Tú puedes estar checando algo en tu celular, abres un navegador en tu computadora y por la conexión de internet, ¿sí? Ya te propone lo que estabas investigando en el celular, ¿sí? Entonces, realmente, o por ejemplo, ¿no? Le haces clic ahí en Facebook a un anuncio de algún artículo que te llama la atención y al día siguiente te bombardean con productos similares, ¿sí? Entonces, realmente, el manejo de la información es, pues, muy costoso y puede ser también muy rentable. Y pues eso es lo que buscan las empresas, ¿no? Entonces, ahí en la película veíamos, pues, bueno, ¿qué pasa cuando toda tu información está disponible para todas las personas? ¿Sí? Entonces, pues ahí lo vemos, ¿no? Ahí vemos que pues a esta persona, Ángela, le roban la identidad porque ella era muy hábil en lo que eran los sistemas de protección. Y pues realmente querían, pues al principio lo que querían era eliminarla, ¿verdad? Sí, pero ya después se fue cambiando el trama de la película.
Bueno, vamos a ver, pues, vamos a empezar con lo que es la identidad. Entonces, ahí decimos que Ángela pierde la identidad, ¿sí? ¿Cuál es el problema de que nosotros perdamos nuestra identidad? O vamos a ver, ¿cómo definen ustedes lo que es identidad? ¿Identidad para qué o quién, maestra? Tu identidad. ¿Cómo defino mi identidad? Con mi personalidad y mis rasgos físicos, mi pelo rizado y mis dientes separados, creo que es lo más obvio. ¿Nada más? Mi color moreno, mi tez negra, negrito. De estatura promedio, y creo que ya, bueno, mi identificación y eso, pero no sé si valga como... Los documentos valen como nuestra identidad. O sea, sí, pero como mi identidad personal, no como el gobierno me vea, no sé. Como persona física, ¿no? Expresar. Sí, Sí. como persona. Estos son los documentos de identidad o cédulas de identidad donde contiene nuestra información básica como nuestro nombre, género, una fotografía de cómo somos, nuestra, ya dije fecha de nacimiento. ¿No? Bueno, fecha de nacimiento e incluso nuestra firma y una imagen, sí, de dónde somos, sí. La huella digital, Así es. que también forma parte de nuestra identidad porque pues las huellas digitales pues, es bien sabido que son todas diferentes, no hay ninguna que se repita y sirve para identificarnos. Entonces podemos decir que la identidad se define pues con todo lo que nos hace a nosotros mismos, ¿no? Lo que me hace a mí diferente de los demás, lo que me hace a mí quién soy, ¿sí? Y lo que me hace a mí ser para estar pues yo feliz conmigo mismo, ¿verdad? Entonces nuestra identidad se puede ver reflejada en todas estas representaciones, por ejemplo, por ejemplo, cuando decíamos de documentos, pues sí, los documentos nos ayudan a identificarnos con los demás y muchas veces dejamos a la ligera el tramitar nuestra credencial de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la identidad y la personalidad son lo mismo, son diferentes. Ok. Sí, ¿todos opinan igual? ¿La personalidad y la identidad es lo mismo? No son lo mismo, pero una influye en otra. La personalidad influye en tu identidad. A Sandra Bullock, a Ángela, ¿le robaron la personalidad? No, de error No, la identidad. solo su La identidad. identidad. Porque Pues realmente, sí. Finalmente, no sé, creo que todo lo pudimos ver en la película, ella nunca dejó de comportarse ni amoldó su personalidad, simplemente pues estaba enfocada en recuperar su identidad, que fue lo que verdaderamente le habían robado, ya cambiándole el nombre totalmente, qué universidad había estudiado, etcétera, etcétera. Entonces su personalidad realmente fue la misma, realmente nunca cambió, porque lo podíamos ver en cómo se comportaba ella. Siempre había sido, por lo que mencionaba el doctor, creo que se llamaba Alan, siempre había sido desconfiada, siempre se había aislado, porque incluso había ido a tratamiento con él. Entonces realmente su personalidad ahí estaba, esa no se había tocado y seguía siendo la misma. Ok. Entonces podríamos decir que van muy de la mano,
La identidad y la personalidad van muy de la mano, no son lo mismo. Y podríamos decir que la personalidad es quiénes somos de forma interna, o sea, lo que pensamos, lo que sentimos, las emociones. Y la personalidad es lo interno, nuestras creencias, ¿sí? Entonces, la personalidad es lo que nos describe por cómo somos internamente. Y la identidad es lo externo, ¿sí? Nuestra huella, nuestros ojos, nuestra nariz, o sea, todo lo que nos identifica por quién somos. ¿Sí? Entonces, en muchos casos, pues la identidad es, pues nosotros no somos iguales, o sea, aunque sean gemelos, siempre los gemelos tienen una particularidad física, ¿sí? Que los hace diferentes. Como decíamos, la huella nos hace únicos a cada uno. Entonces, la identidad pues es lo de afuera, ¿sí? Podríamos decirlo así. Aquí les voy a compartir, ¿sí? Pero igual también no hay que olvidar que van muy de la mano, o sea, realmente ahorita vamos a ver cómo se relacionan entre sí, porque sí van muy de la mano la identidad y la personalidad, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una definición de lo que es la identidad, ¿sí? ¿Lo lees, por favor, Aira? Entonces, ahí, pues podemos ver precisamente esta expresión externa de quienes somos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, quienes nosotros somos también se define por nuestro entorno, ¿sí? Por lo que hemos vivido, por lo que vivimos y pues por lo que deseamos o aspiramos vivir en el futuro, ¿no? Que son las metas, los logros que queremos alcanzar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues tú lo puedes ver con algún familiar de otra generación, y su forma como es, la forma en cómo piensa, la forma en cómo se para en el mundo o concibe pues este mundo, no es la misma a pues, los jóvenes de hoy, ¿verdad? O como la de ustedes no va a ser la misma a los niños del futuro. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me llamaba la atención que ustedes en su trabajo pues también acentuaron esa parte de que nuestros actos nos definen, ¿sí? Entonces, nosotros actuamos en base a lo que creemos, ¿sí? O sea, nosotros actuamos en base a nuestra personalidad, pero como nos portamos con las demás personas, ¿sí? Define pues la identidad, que podría ser también esa percepción que los demás tienen de nosotros, ¿sí? Entonces, pues hay diferentes factores que ayudan a definir nuestra identidad, como son los documentos, los rasgos físicos, ahí que veíamos nosotros en el ejercicio, las relaciones familiares, las relaciones sociales, ahí en la parte económica. Sí, ayer, por ejemplo, bueno, había una discusión en algunos de los equipos precisamente sobre la parte de cómo lo económico ayuda a definir nuestra identidad. ¿Sí? Es importante lo que tienes, cómo te vistes, cómo vives para definir tu identidad. Si es importante, no es importante. Sí.
Pero ¿qué es lo que vemos? Los estratos. ¿Tratamos igual a todas las personas, independientemente No. de la No. clase social? Comenzamos a hacer estratos y es muy notorio, o sea, es muy notorio cuando dividimos la clase baja o vulnerable, la media y la alta. Un caso a lo mejor muy sonado ahora en días recientes o semanas recientes, cuando inauguraron el Paseo Gómez Palacio, me recuerdo mucho que muchas personas, y veía comentarios ahí en redes, de que, hagan galerías para los pobres, o qué tiendas va a haber, tienen un Del Sol y una Suburbia, en cambio galerías tiene tal tienda de renombre, y sí, o sea, me empezaban a tirar comentarios, pero como clasistas, o sea, comenzaban a separar las clases sociales y a darle más privilegios o denotar más privilegios hacia la clase alta. Entonces, realmente para las personas, aunque a lo mejor digamos que no, realmente sí le prestas atención y sí le das importancia a cómo se ve una persona y por eso la catalogas. O seguido se puede llegar a catalogar a una persona por su estatus económico también. Hay muchos experimentos sociales que lo comprueban. Sí, y eso define la identidad de la persona, aunque no, aunque define la personalidad de la persona, aunque ella no lo externe de esa forma. O sea, la forma en cómo los demás te ven, ¿sí? No define tu personalidad, pero sí de cierta forma, sí influye en la forma como tú te desenvuelves con los demás. Entonces, en ese desenvolverte, pues tú actúas de una forma que al final de cuentas te termina catalogándote, ¿sí? O sea, es decir, Sí. y no tiene que ver incluso con la cuestión económica, porque hay gente que tiene mucho dinero, pero de todas maneras la seguimos tachando de, digamos, por ejemplo, los grupos indígenas, ¿no? O sea, de indios. ¿Sí? ¿Y cuántas veces no hemos escuchado esta palabra de forma despectiva? Ay, es que tú eres un indio. Sí. Todos, pues todos de cierta forma lo somos. Sí, pero pues esta palabra tiene más que nada una definición despectiva, digamos de que pues a lo mejor eres una persona que viene de bajos recursos, que no tiene conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, es donde, pues nosotros tenemos que enfocarnos también en que muchas veces nosotros definimos nuestra identidad, pero nuestro entorno social, sí, nos ayuda de forma negativa a manipular nuestra propia concepción de nosotros mismos y actuamos en consecuencia. O sea, si a mí me dicen que soy un indio, ¿sí? Aunque yo no me creía como tal, esta relación va a hacer que cambie mi forma de pensar. Y si yo actúo en consecuencia de lo que los demás piensan de mí, entonces eso va a definir, o sea, los demás no definen mi identidad, pero yo sí defino la identidad con la interacción que tenga con los demás. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes a un empleado, ¿sí? O una persona que trabaja digamos, en Soriana, que empezó su carrera laboral como cajero, ¿sí? Como cajero se llevaba muy bien con sus compañeros. Pero ¿qué pasa si esa persona progresa y al final de 5 años llega a ser gerente? ¿Sus actitudes van a ser las mismas? ¿Su forma de ser es la misma? ¿La forma de tratar a los demás es la misma? Sí va a cambiar su forma de... A ver, dice Airam que sí. Sergio, ¿tú qué dices? que sí, también, porque depende del puesto de trabajo, es más responsabilidad lo que tienes. No porque sean tus amigos vas a dejar que no hagan el trabajo, porque te afecta a ti directamente. O sea, a lo mejor con ellos no cambia, pero laboralmente es la actitud. ¿En qué sentido, Dulce? Lo que dice Sergio, por ejemplo, a lo mejor va a haber
más respeto hacia él, ya no sin tanta informalidad, porque ahora está en un puesto más alto, pero no por ello va el cambiar su personalidad o lo que piensa o cómo se lleve. A lo mejor el lenguaje cambia, pero por el trabajo, no porque él haya cambiado por el trabajo, por el puesto, el poder. O sea, la forma en cómo lo ven los demás cambia, pero la forma de ser de él no. Ajá. Y en ese cambio de percepción de los colaboradores, pues hay una presentación de mayor respeto, ¿sí? Pero luego cuando escuchamos, ay, es que ahora es gerente y se le subió. Ay, ¿sí cambió su personalidad o es simplemente la forma en cómo lo ven ellos ahora por ser sus subordinados? Pues a veces sí cambia la Es personalidad. la forma en que, como lo ven ahora, ¿no? 50-50. Puede ser cualquiera de las Ya dos. de la persona, ¿no? Entonces sí puede cambiar nuestra personalidad y nuestra identidad. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Campa. Por ejemplo, así como compañero y como amigo, él es muy, muy diferente. O sea, la forma que nos dice cosas, nos echa carrilla y le echamos carrilla y todo. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy yendo al equipo de vóley de esa universidad, ya él estaba como maestro, hasta uno le da como el trato ya diferente porque ahí pues, es maestro, ¿sí me explico? Y hasta él cambia como que su perfil, porque hasta me hablaba muy formal. Cambia, a ver, entonces, ¿cambia su perfil o cambia su forma de ser, cambia su personalidad? Siento que cambia su personalidad, pero por su puesto ya de trabajo, mano, como persona. Ajá, más profesional. O sea, porque tiene que denotar autoridad frente a alguien, ¿no? Exactamente. O sea, cambia su forma de ser, más no su personalidad. Ándale, Sumero. Cambia su forma de actuar. Sí, Así más es, bien, personalidad. cambia su forma de actuar, porque su forma de ser, pues es lo mismo que su personalidad, pero sí se adecua pues al nuevo rol, que también vamos a ver las importancias de los roles. Ahí, por ejemplo, dice Airam que con poder la gente cambia, se pone más intensa. Sí. Eso ya depende mucho de la persona y los valores y principios que maneje. Pero también es psicológico. Bueno, sí, es psicológico. Lo confundan, o sea, que confundan el puesto o confundan el lugar, o no sé, pero o sea, siento que puede ser tanto un 50 y un 50. Digamos que yo les digo que uno de ustedes va a ser su profesor por los próximos 3 días. Yo. Sergio va a ser su profesor por los próximos Todos 3 pasaron, días. ya no tienen que entrar a clases. Muchachos. Excelente profesor. Digamos que, bueno, uno de sus compañeros que cambia de compañero a, pues como dicen, a persona de autoridad, ¿sí? ¿Quién es el primero que tiene que hacer la diferencia en el trato? ¿Los alumnos o el nuevo profesor? El nuevo Pues profesor. digo que ambas partes, ¿no? Yo siento que el nuevo profesor. Los dos, pero yo creo que para los alumnos que lo vieron como compañero, sí va a ser más difícil, primero, aceptar que alguien tiene autoridad. ¿Sí? Y segundo, pues, conducirse con él de forma diferente. Pues sí, ¿verdad? Sí. Se sentiría raro cambiar el trato de repente, por ejemplo, de que llegas un día y pues siguiendo el ejemplo de Sergio que digas, chico, ¿qué onda? ¿Cómo andas? A tener que decirle ahora, buenos días, profesor. Sí es chocante, pues, o sea, se siente raro. Se sentiría más bien. Sí, entonces ahí sí la relación cambia, pero pues la personalidad sigue siendo la misma y sí es complicado pues decir que nada más porque los roles cambian, la personalidad también cambia. ¿Sí? Y nuestra forma de ver a la persona pues puede causar que también la identidad
o lo que la persona demuestra ante los demás, que es su identidad, pues también se vea cambiante, ¿sí? Entonces, ahí pues la identidad, en el sentido pues empresarial, sí tenemos que ponerle atención porque para empezar, cuando tú vas a un trabajo, ¿sí?, no te contratan por quién eres, sino te contratan por lo que ven, ¿sí?, lo que tú permites que ellos vean a través de esta identidad que proyectas, ¿sí? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta eso. Ahora, espérenme, nos queda menos de 1 minuto, ¿sí? Igual si nos saca de la sesión, mañana continuamos, ¿sí? Entonces, aquí